En la Universidad del Tolima garantizamos educación a toda la población sin distinción alguna, porque sabemos que la única forma de mitigar las brechas de desigualdad es a partir de la educación. Por eso, cruzamos las fronteras de una región a otra con capacidades únicas de formación. Las sonrisas, la ilusión y el deseo de superación de nuestros estudiantes son nuestro motor de arranque. Así que estamos aquí y allá, para ti, para ustedes y para ellos, porque aunque somos tolimenses de honor, servimos a todo el país con devoción y honramos nuestra patria a lo largo y ancho del territorio nacional. Existimos para servir. Formamos a grandes pensadores, capaces de transformar las realidades en cualquier parte del mundo. Somos ciencia, arte, cultura y deporte. Somos la Universidad del Tolima. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer que nos acompañen el día de hoy en esta transmisión de la conferencia del ADN a la predicción de las enfermedades. Nos acompaña la doctora Lucía Cardoso, directora del programa de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del Instituto de Educación a Distancia. Un saludo cordial, profe. Hola, mi querido Javier, muy buenas tardes, profesor Javier. Muchas gracias por este espacio tan bonito que nos has ayudado a tramitar. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes, nuestros docentes, a toda nuestra comunidad académica del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental del Instituto de Educación a Distancia. Bienvenidos a todos. Hoy este espacio académico es muy especial. Tenemos un momento muy especial, perfecto, ahorita que acaba de pasar el Día de la Mujer, de nosotras las mujeres, para que nos podamos reconocer y valorar el papel crucial que desempeñamos las mujeres en nuestra sociedad. Nosotras somos hijas, somos madres, esposas, hermanas, tías, abuelas, pero también somos estudiantes, somos docentes, somos mujeres exitosas, somos mujeres científicas, como es el caso de nuestra invitada súper especial, la doctora Marta Isabel Ramírez, una joven investigadora, joven talento STEAM por la ciudad de Medellín, una joven que está llenando y llevando muy en alto nuestro nombre a nuestro país, representándonos allá en los Estados Unidos. No hay límites, ahí sí podemos reconocernos que no tenemos límites para que nosotras las mujeres podamos lograr lo que queremos. Es una frase muy célebre de Michelle Obama. Esta frase resuena profundamente para que reflexionemos en todos los lugares del mundo. Doctora Marta Isabel, es un honor para nosotros tenerte aquí en este espacio académico que quieres compartir con nosotros, tus conocimientos, nuestros estudiantes, nuestra comunidad académica. Estamos muy orgullosos y nos sentimos muy honrados de tenerte en este espacio. Muchas gracias por esta invitación, doctora Marta Isabel, y bienvenida a nuestra casa, la Universidad del Tolima. Muchas gracias, doctora Lucía, profesor Javier. Estoy muy contenta de aceptar esta invitación
muy feliz de tener esa oportunidad de poder compartir lo que hemos hecho hasta ahora con la comunidad, con mi tierra, con los colombianos, con mis compatriotas. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Nos acompaña también el doctor Hernán Mauricio Rivera, director del Departamento de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia, docente de planta de la Universidad del Tolima, quien imparte también además en nuestro programa la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes, profesor Javier, profesora Alba, doctora Marta Isabel González. Para nosotros es un honor y una gran oportunidad abrir esos espacios de cooperación donde se abren oportunidades de soñar, oportunidades de ver el mundo, de proyectarnos hacia donde están las necesidades y hacia donde están precisamente también esas oportunidades. El día de hoy tenemos precisamente la valiosa cooperación de la profesora Marta Isabel González Ramírez, investigadora. Ella es ingeniera biológica de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Antioquia, es investigadora junior de MinCiencias, reconocida como mujer joven talento en STEM por la ciudad de Medellín y miembro de la Red Nacional de Investigación en Cáncer y la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Actualmente, como investigadora doctoral en informática biomédica en la Universidad de Tulane, su trabajo se centra en la predicción de riesgo en enfermedades complejas mediante el análisis integrativo multiómico, respaldado por estadísticas, bioinformática y la nueva era de la inteligencia artificial, con su conferencia del ADN a la predicción de enfermedades, el poder de la inteligencia artificial en biomedicina. En la parte ilustrativa me encantó la frase: las mujeres en la ciencia abren caminos, rompen barreras y cambian el mundo. Una oportunidad grandísima hoy de ver precisamente los grandes recorridos que tenemos cuando soñamos, cuando nos proyectamos, cuando somos disciplinados, cuando creemos en que podemos proyectar y dejar un legado para este mundo. Gracias, doctora Marta, por esta oportunidad. Estamos súper ansiosos de su charla y ojalá pues sea beneficiosa para toda la comunidad académica, de los que nos escuchan, que podamos conocer un poco más de lo que se está haciendo actualmente y sobre todo abrir posibilidades de soñar y también de construir en colaboración con otras instituciones de investigación o instituciones de educación superior, no solamente en Colombia, sino en este caso en el mundo. Nuevamente, Javier, gracias por todo lo que haces para llegar a que esto sea una realidad para nuestros estudiantes del programa. Sin más preámbulo, pues demos paso a la conferencia que estoy, mejor dicho, esperando a conocer en detalle. Gracias, doctor Mauricio. Okay. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, a la Universidad de Tolima, a los profesores Javier, Mauricio, la doctora Lucía. Muchas gracias por esta invitación. Hoy quiero presentarles un poco de lo que hago como investigadora y de lo que ha sido mi formación hasta la fecha. Con esta charla que la titulo del ADN a la predicción de enfermedades, el poder de la inteligencia artificial en biomedicina. Ok. Quisiera comenzar introduciendo los conceptos necesarios básicos para entender por qué me enfoqué en bioinformática biomédica. La informática biomédica es una ciencia que combina varios conocimientos. Entonces, como su nombre lo indica, bio, no solo integra biología, sino que también integra conocimientos relacionados con la medicina y las ciencias de la computación para analizar datos en general biológicos, médicos, entre otros. El objetivo de esta ciencia
es que podamos integrar todas las herramientas computacionales que tenemos a la mano y podamos entonces solucionar problemas a nivel de la biomedicina, incluyendo datos genéticos, por ejemplo, farmacológicos también, y biología molecular. ¿En qué aspectos podemos nosotros, los informáticos biomédicos, enfocarnos en esta investigación? Podemos analizar secuencias genéticas, podemos hacer modelado de proteínas y genómica funcional, y últimamente, que ha sido muy interesante y muy resonado, es la medicina personalizada. ¿Cómo podemos generar tratamientos específicos para un grupo poblacional que requiera X o Y en tratamiento? ¿Qué más pasa? Ok. Una vez que ya conocemos el concepto de la informática biomédica, quisiera recordar un poco sobre esta molécula, sobre el ácido desoxirribonucleico o ADN que todos nosotros hemos escuchado hablar. Resulta que esta molécula es la protagonista de todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, 70 años, en términos de biomedicina, en términos de desarrollo de la genética. Y todo se lo debemos a una mujer, a Rosalind Franklin, quien en los años 50, temprano en los 50, exactamente en los 52, comenzó a hacer unos experimentos basados en la difracción de rayos X del ADN para determinar cómo estaban acopladas las moléculas que componen el ADN y poder de esa forma describir su estructura. Sin embargo, no fue ella, sino Watson y Crick, quien un año más tarde lograron dilucidar la estructura del ADN, como ustedes pueden ver acá. ¿Cómo es esa estructura? Que es una doble hélice, como lo pueden observar, formada por ciertas moléculas que llamamos bases nitrogenadas. Pero resulta que ellos nunca consultaron directamente con Rosalind Franklin sobre esta clave que fueron las fotografías de la estructura del ADN, ¿cierto? Sino que un compañero de Rosalind Franklin fue quien proveó esas fotografías a Watson y Crick sin el consentimiento de ella. Y ellos publicaron en la revista Nature en 1953 este gran hallazgo sobre la estructura del ADN. Y 10 años más tarde, en el 63, ellos dos recibieron premio Nobel. Sin embargo, Rosalind Franklin no recibió premio Nobel porque su fallecimiento fue en el 58 y pues lastimosamente el premio Nobel no es un premio post-mortem, solo lo pudieron nominar, pero pues existe como ese contexto importante que quiero que conozcan, y es que fue una mujer la que dio la clave para que todo lo que conocemos hoy en día sobre la genética pudiera avanzar en la ciencia. Bueno, siguiendo con esto, quisiera entonces hablarles, podríamos seguir a la siguiente diapositiva, cómo este ADN está empaquetado en las células. Porque nosotros hemos escuchado, bueno, el ADN, pero entonces ¿dónde está el ADN, cierto? El ADN está en el núcleo, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible que todo un genoma completo, por ejemplo, del ser humano, quepa en un núcleo celular? Si es tan grande, si son tantas letricas que forman parte del genoma. Pues resulta que hay unas moléculas que se encargan de enroscar ese ADN y formar unos núcleos, como ustedes lo pueden ver acá en esta imagen. Básicamente esos núcleos permiten que se enrosquen, esos núcleos se llaman nucleosomas, se enrosquen y se forman estas estructuras que conocemos como cromosomas en forma de X. Esos cromosomas no es más que DNA condensado, ADN condensado en estructuras cromosómicas, y el ser humano contiene 23 pares, 46 cromosomas en total, que 23 son de nuestros padres y 23 de nuestras madres. Pero ¿qué es lo que hace diferente que una célula que tiene la misma información genética? Porque todas nuestras células tienen la misma cantidad de cromosomas y la misma información genética. ¿Qué es lo que hace que esa célula quiera hacer un glóbulo rojo o quiera hacer una neurona o un osteocito, que es la célula que conforma luego el hueso? Pues lo que hace que esa célula decida ser
de un tejido o de otro, es la expresión y es cómo se expresa ese DNA dentro de la célula. Y puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces es por eso que es necesario conocer cuáles son todos los genes que están en el ADN que nos pueden dar información de qué va a decidir esa célula ser, ¿cierto? Entonces, por eso, en los 90 comenzó pues el proyecto del genoma humano, que consistió en mapear y secuenciar todo el ADN humano completo con el fin de identificar cuáles son los genes y mapearlos específicamente en una posición exacta para determinar entonces cuántos genes tenemos, cuántas bases nitrogenadas componen nuestro genoma. Y es así entonces como Estados Unidos, liderando el proceso en el 2003, publica el genoma humano, en el cual invirtió en este proyecto más de $3.000 millones y encontraron que 3 billones de bases existen en nuestro genoma y estas bases forman aproximadamente 25.000 genes, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende que una célula vaya a ser célula de hueso o célula de músculo? Pues de la activación de esos 25.000 genes. Posiblemente, un ejemplo, por decir, 10.000 genes se van a activar para hacer célula de hueso y otros 15.000 se van a desactivar para hacer célula de hueso, pero esos 15.000 pueden ser activados para hacer célula de sangre o célula de músculo. Entonces, así es como funciona esa diferenciación a nivel celular y esas diferencias que ocurren. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, entonces comprendiendo que logramos tener toda la secuencia del genoma, ¿qué pasa con la expresión de esos genes, cierto? Queremos estudiar qué pasa más adelante con la expresión de esos genes, qué cambios ocurren para que la célula decida ser una célula cancerígena o decida ser una célula sana. Para eso, entonces, nos enfocamos en estudiar las ómicas, pero en otras capas, no solamente a nivel de los genes. Entonces, ómico es todo aquello que está relacionado con algo global. Entonces, cuando decimos las ómicas, nos referimos no solo a la genómica, sino también a la transcriptómica, proteómica, metabolómica, epigenómica, metagenómica, varias ómicas. Pero en este caso solamente voy a mencionar las más populares y citadas, que son la transcriptómica, proteómica y metabolómica. Entonces, estas son, en otras palabras, son las diferentes caras que puede tener el DNA. Entonces, el DNA, de acuerdo a la célula, puede presentar un perfil de transcriptómica diferente, un perfil de proteínas diferente y finalmente uno de metabolitos diferente. Y eso nos va a ayudar a comprender cómo una célula es diferente de otra y al ser diferente sí puede llegar a causar o no causar una enfermedad y cómo podemos identificar esos cambios. Disculpen. Entonces, ok, entonces continuando. Como les mencionaba, vamos a hablar entonces de la genómica. La genómica es todo aquello relacionado con los genes. La transcriptómica es esta nueva ómica que consiste en el estudio de todo el RNA mensajero que se transcribe con la información del DNA de los genes. Las proteínas consisten en esa tercera capa que es la expresión de ese RNA mensajero, la traducción de él mediante unas maquinitas que tenemos en las células que se llaman ribosomas, que nos permite entonces producir este tipo de estructuras como helicoidales y dobladas de esta forma,
que finalmente van a formar las proteínas, y estas a su vez van a componer redes más complejas que nos van a ayudar entonces a comprender cómo la participación de los metabolitos pueden entonces promover o proteger, promover cierto fenómeno. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como pueden ver, este es un universo de datos. Tenemos diferentes formas de obtener estos datos, diferentes plataformas. Cuando hablamos de genómica y transcriptómica, hablamos de secuenciación del ADN. Puede ser de todo el ADN completo, puede ser de una parte, de la parte que codifica genes, que es lo que llamamos el exoma, de la parte que no codifica genes, de la parte reguladora. También tenemos plataformas como RNA-seq que nos permite extraer entonces el RNA mensajero, convertirlo en DNA y hacer librerías y secuenciarlas. Es una forma de secuenciamiento de DNA, pero en este caso solo de RNA mensajero, que nos permite obtener millones de copias, de lecturas de la información que está ocurriendo a esa capa, a ese nivel. En cuanto a los datos proteómicos, tenemos otras técnicas más especializadas como la espectrometría de masas, que nos permite escanear todas las proteínas presentes en una muestra basada en su peso molecular y también basadas en sus cargas de los aminoácidos que componen estas moléculas llamadas proteínas. Lo bueno aquí es que por reglas de uso público de toda esta información debe ser subida a las webs, a las bases de datos que son públicas. Unas de ellas son en Estados Unidos, otras de ellas en Europa. Entonces tenemos el NCBI, tenemos el Gene Expression Omnibus, tenemos también la base de datos de búsqueda de genomas de la Universidad de California, Santa Cruz. Tenemos también el TCGA, que es específico para cáncer y proyectos donde compilan de todos los cánceres gran cantidad de casos, no solamente datos de transcriptómica, también tenemos genómica, de microRNAs, de diferentes capas de las ómicas, y tenemos estas dos que son públicas también como Peptide Atlas y Proteomic Database para descargar información sobre proteínas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hasta hace un tiempo, unos años, se creía que un cambio en una de las capas de las ómicas era el causal y se podía relacionar o asociar con una expresión fenotípica. Pero con el desarrollo de las tecnologías a nivel molecular, nos dimos cuenta que si podemos tener acceso a otras capas en el estudio de las ómicas, podemos también analizar qué relaciones existen entre las diferentes capas ómicas. Y es lo que ustedes ven acá en esta imagen que está aquí de este paper publicado en el 2017. Nos está mostrando que a través de las capas ómicas existen nodos importantes que interactúan en la misma capa y también a través de las capas. Y también acá nos muestra en el eje Y algo muy importante, que es el ambiente, que voy a hablar más adelante. Resulta que la expresión del ADN no solamente se debe a la información que está per se en el ADN, no, también se debe a todos los efectos que recibimos del exterior, lo externo, el ambiente, como comemos, si hacemos ejercicio, si fumamos, si no fumamos, si tomamos alcohol, si es invierno, si es verano, por ejemplo, para las plantas. Todo esto va a hacer que ese genoma se exprese de X o Y manera. Entonces, por eso es importante tener en cuenta no solamente la relación que hay entre cada una de las capas, sino también entre las capas y tener en cuenta el ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué aspectos, en qué áreas de la biomedicina podemos aplicar los análisis integrativos multiómicos? Bueno, esto lo podemos aplicar yo diría que en casi todas las áreas, y quiero empezar hablando en esa área que resuena mucho, que es la medicina de precisión. Eso nos permite
encontrar comportamientos moleculares, biológicos específicos que tienen un específico individuo y de esta forma diseñar el mejor tratamiento que pueda atacar directamente esa respuesta. Puede ser una respuesta inmunológica, puede ser un perfil de receptores específicos de unas células cancerígenas. Pueden ser muchas cosas que nosotros a través del análisis específico de un paciente podemos tratar de forma personalizada. El diagnóstico temprano, podemos identificar lo que llamamos biomarcadores de forma temprana para tratarlos de identificar en una población que está sana y ver si esa población que está sana expresa ciertos marcadores moleculares que preceden la aparición de la enfermedad y poder decir, bueno, de esa población de 100 personas, 10 personas presentan el perfil de una persona enferma. Entonces, estas personas tienen un riesgo asociado a desarrollar esa enfermedad. Tenemos también la aplicación en términos de la farmacogenómica, dependiendo del genoma, cómo una droga puede ser aceptada por el cuerpo. Enfermedades cardiovasculares, la búsqueda de mutaciones a nivel genético marca esta área de la investigación. Enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, también son de interés a nivel de la metabolómica, que sabemos que se tratan de acumulación de metabolitos a nivel del cerebro y cómo podemos entonces mitigar o reducir esa acumulación. En términos de microbioma, existe lo que se llama metagenomics, que se encarga de estudiar todos los organismos vivos que habitan, por ejemplo, en nuestro intestino, ¿cierto? Entonces, estudiar si esas bacterias que están en nuestro intestino producen ciertos metabolitos que nos ayudan a exacerbar, por ejemplo, la respuesta inmune ante ciertas enfermedades. Entonces, esto es muy importante. En cuanto a las enfermedades infecciosas, también lo hemos visto. Por ejemplo, con el COVID se estudió mucho en términos de su genética para poder producir las vacunas basadas en RNA. Y en esta figura les quiero mencionar que hay muchos puntos de vista desde donde se puede abarcar las multiomics. Una es, ok, quiero enfocarme en encontrar solamente un biomarcador basado en todo el análisis de las multiomics, pero también puedo generar una firma o lo que conocemos como un perfil multiómico con marcadores en las diferentes capas ómicas y también puedo construir redes de cómo esos biomarcadores están participando en esas redes de respuesta ante cierto estímulo. Y de acuerdo a esto podemos entonces distinguir entre diferentes grupos poblacionales cuáles y cuáles no están en predisposición a cierta enfermedad. Siguiente. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar del fenotipo. Entonces, en esta figura, ustedes ven acá tenemos una celulita. Esa es una célula que corresponde a una planta. Resulta que esta célula, su genoma, se quiere dividir, entonces necesita expresar. Eso es lo que conocemos como genómica. Resulta que durante el proceso de la expresión de ese DNA, que llamamos como transcripción, del paso de DNA a RNA, resulta que esa planta recibe un estímulo del ambiente. Por ejemplo, llegó primavera. Aquí en Estados Unidos es marzo, llegó primavera, hay agua, hay sol, hay aire fresco, están todas las condiciones para que esa planta florezca. ¿Qué pasa? Que se apagan ciertos genes y se prenden esos genes que están asociados a la reproducción de esa planta. Entonces comienzan solo a transcribirse los genes relacionados a la reproducción. Entonces se transcriben esos genes, también esos genes van a dar lugar a las proteínas encargadas de hacer esa función, a los metabolitos y finalmente a que la planta florezca y dé sus frutos. Entonces, así como el ambiente acá indujo a que esa célula tuviera todos esos procesos a nivel molecular, pues también otros aspectos en el ambiente hacen que nuestro genoma cambie, como les mencionaba anteriormente. Lo que conocemos como factores de riesgo o factores de protección en los humanos, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y también factores de protección muy conocidos como hacer ejercicio, dormir bien,
una buena alimentación. Entonces, en resumen, el genotipo es toda la información genética que tenemos en el DNA. El ambiente, todos esos factores externos que inciden que en nuestro genoma se exprese de X o Y manera. Y el fenotipo es ese resultado que vemos al final en la célula, si es una célula de hueso, si es una célula de sangre, si es una célula cancerígena, si tengo el cabello negro o si tengo el cabello mono. Eso es el fenotipo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya teniendo esos conceptos en mente, les quiero hablar sobre el papel de la informática en los análisis multiómicos. Resulta que desde los 80 se comenzó a resonar el concepto de inteligencia artificial. Para mí incluso el tema de la inteligencia artificial parecía ser muy nuevo, hace unos tal vez 5 años atrás. Pero cuando comencé a estudiar sobre ese tema me enteré de que no, de hecho la inteligencia artificial ya venía desarrollándose por matemáticos expertos en el área desde hace unos 30, 40 años antes, ¿cierto? Fue hasta los 90 que comencé a resonar el tema de las máquinas de aprendizaje, o como se dice en inglés, machine learning, y aplicar este enfoque en la biomedicina, el machine learning, que no es más que algoritmos matemáticos que aprenden de un set de datos que llamamos de entrenamiento, aprenden a hacer ciertas funciones y luego cuando los pones a prueba con información que nunca ellos han visto, pues son capaces de hacer predicciones muy certeras, ¿cierto? Eso es lo que conocemos como Machine Learning. Y recientemente, desde el 2017, que salió el primer artículo científico sobre el Deep Learning o aprendizaje profundo. Ha sido como lo más nuevo de la inteligencia artificial, pero entiendan que todo esto son algoritmos matemáticos que tratan de parecerse cada vez más a cómo piensa el ser humano, a cómo está construida nuestra mente, tratar de emular cómo está construida nuestra mente a través de nodos que representen como las neuronas y cómo pensamos, ¿cierto? Entonces, para comenzar a hablar de este tema, por favor, siguiente. Quiero entonces hablarles una de las aplicaciones principales que tienen Machine Learning y las multiómicas, que es la predicción de las enfermedades, que es lo que he hecho en mi carrera como investigadora. Entonces, para hablarles un poquito de cómo se aborda generalmente este tema. Entonces, como les he hablado, existe lo que se conoce como factores de riesgo o de protección, que si es un factor de riesgo es porque incrementa la probabilidad de desarrollar X fenotipo, por ejemplo, cáncer, y si es de protección es que disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Cómo se determina qué es un factor de riesgo y qué no? Mediante análisis en poblaciones muy grandes, poblaciones o lo que llamamos como cohortes. Esas cohortes pueden ser de diferentes tipos. En epidemiología los llaman cohortes longitudinales, en donde analizan una población en un tiempo determinado y en ese tiempo evalúan la aparición de lo que ellos quieran ver del desenlace. Por ejemplo, cáncer. ¿Cuántas personas desarrollaron cáncer, cierto? Y evalúan la exposición, a qué tipo de factores esas personas estuvieron expuestas para que les diera ese cáncer y comparan con las personas que no estuvieron expuestas, que no les dio ese cáncer. Y de esa forma concluyen finalmente qué es un factor de riesgo y qué no. Sin embargo, con el avance de las ciencias ómicas, se ha demostrado que también existen factores que no necesariamente son asociados a lo clínico o a lo demográfico. También hay factores 100% moleculares, o sea, las moléculas tienen un papel importante en ese riesgo o en esa protección de enfermedades. Pero resulta que no son muy fáciles de analizar estos datos porque nos siguen unos patrones lineales
porque las relaciones que existen entre los fenotipos, las enfermedades y la expresión de los genes no es 100% directa, no es una relación lineal. Entonces necesitamos apoyarnos de las herramientas de la inteligencia artificial para que traten de modelar esos comportamientos no lineares que ocurren en nuestras células de nuestro cuerpo y que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Es por eso que entonces la inteligencia artificial y las máquinas de aprendizaje nos ayudan a solucionar este problema. Siguiente. Aquí les traigo un ejemplo. Aquí en este ejemplo, los investigadores quisieron predecir la respuesta de una célula a partir de las interacciones entre dos capas ómicas. Entonces tenemos la transcriptómica y la metabolómica. En el gráfico de la parte superior, el cuadrito, es la parte transcriptómica y metabolómica. Los punticos en colores representan aquellos transcritos o RNAs y aquellos metabolitos que están diferencialmente expresados. Una vez los identificaron, quisieron ver cómo interactúan esos RNAs con esos metabolitos y encontraron unos nodos importantes de acción que luego los extrajeron en lo que se conoce como la respuesta metabólica. Esa respuesta metabólica, como ustedes pueden ver acá, es qué metabolitos y qué RNAs mensajeros están orquestando esa respuesta celular. En este caso son ratoncitos que fueron fueron secuenciadas las bacterias de unos ratoncitos. Entonces quisieron ver cómo era la aptitud en el intestino a nivel de transcriptomics y metabolomics. Entonces, básicamente, encontraron unas redes específicas a partir de este análisis multinómico. Siguiente. Este es un ejemplo que me llamó mucho la atención y es AlphaFold. AlphaFold es un software que fue desarrollado en los comienzos del 2000 por 3 investigadores y de hecho otorgó el premio Nobel de Química el año pasado y básicamente es un método de Deep Learning. Deep Learning, como les mencioné, es una de las áreas de investigación de la inteligencia artificial que se encarga de predecir cosas. En este caso, ellos usaron el poder de esa inteligencia para incorporarle información relacionada a una proteína, lo que conocemos como secuencias de aminoácidos, y este software es capaz de usar esa secuencia y de decirte cómo va a ser la estructura tridimensional de esa secuencia. Entonces, esto hizo que normalmente este tipo de análisis tomaba muchísimo tiempo, esta modelación, usando los tradicionales softwares como Docker y otros, tomaba mucho tiempo, pero ya con este modelo podemos hacerlo en un solo día. Entonces esa es una de las grandes ventajas de esta inteligencia artificial en términos de la predicción de proteínas. Siguiente. Bueno, y antes de mostrarles los ejemplos en los que yo he utilizado las ómicas y la inteligencia artificial, quisiera hablarles de quién soy yo. ¿Qué me motivó a ser investigadora? También hablarles un poco sobre la trayectoria como científica colombiana en un campo emergente y cómo las mujeres pueden prosperar en carreras STEM. Siguiente. Bueno, aquí en esta parte quiero centrarme en la parte motivacional. ¿Quién soy? Entonces, yo soy hija de un carpintero huilense, vecino de los tolimenses que nos acompañan el día de hoy, y de una madre que viene de familia campesina de Boyacá. Ellos se conocieron en Bogotá y pues nací yo y mi hermanita. Y traje esas fotos porque quiero que sepan que uno como investigadora no quiere decir que uno no tenga vida social o no haga las cosas que le gusten, ¿no? Yo tengo un gatico y me gusta patinar, me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, me gusta ir al cine como cualquier otra persona. O sea, somos
iguales. No hay acá una gran diferencia, no soy de una familia rica, no tuve palanca, que son muchas de las cosas que a veces uno escucha, ¿cierto? Esto es como para que vean que sí es posible. Entonces, ¿qué características considero yo, que fueron las que me ayudaron en emprender esta carrera de formación como investigadora? Curiosidad y disciplina. Es algo que siempre me ha caracterizado desde chiquita, preguntarme sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el mar es salado? El ciclo del agua, ¿por qué ocurre? Cosas así, cualquier cosa. Esa curiosidad fue que en el colegio, yo soy egresada del Liceo de Santa Librada, un colegio público en Neiva. Desde el colegio me interesé entonces por estudiar algo relacionado con las biologías. Escogí la ingeniería biológica. De allí pasaron muchas cosas porque yo dije, bueno, yo quiero hacer esto enfocado en humanos, pero no soy médico. Entonces, ¿qué hago? Bueno, estudiamos algo relacionado con la medicina. Estudié biomedicina como maestría en la Universidad de Antioquia. Y durante la maestría descubrí el tema de la inteligencia artificial en la aplicación, en las técnicas que utilicé en mi tesis de maestría. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, y me puse a buscar si en Colombia ofrecían estos programas de posgrado a nivel doctoral. Y encontré opciones. Sin embargo, también recibí invitaciones de universidades acá en Estados Unidos, LSU, Louisiana State University y Tulane University. Y bueno, pues caí 100% enamorada del programa que ofrecía la Universidad de Tulane. Y bueno, aquí estoy en este campo persiguiendo ese sueño de ser una gran informática biomédica. Entonces, ¿qué hace un informático biomédico? Estudiamos todo lo relacionado a la expresión del genoma. Utilizamos herramientas computacionales basadas en matemáticas, estadística, epidemiología, con el objetivo de que puedan ser aplicadas en contextos reales. Cuando hablo de contextos reales es que puedan ser llevadas, por ejemplo, a aplicativos que pueda descargar el paciente en su celular, pueda responder un formulario y le pueda dar información clave precisa de que si debe o no debe ir a consultar con el médico, o incluso también aplicativos diseñados específicamente para que los médicos puedan dirigir mejor la medicina personalizada a sus pacientes. Entonces, eso es lo que buscamos. Siguiente. ¿Qué fue lo que me motivó? Entonces, primero, como les comenté, la pasión, ¿cierto? La pasión por esa curiosidad sobre las ciencias exactas y la tecnología. Siempre me llamaba mucho la atención las noticias sobre los desarrollos de los celulares, del nuevo avión, del cohete que enviaron al espacio, muchas cosas interesantes. Entonces, siempre estuve como al margen de eso. Y también el querer ayudar a las personas con problemas de salud. Eso fue algo desde muy pequeña que siempre me remordía mucho en el corazón, cómo poder ayudar a las personas, ¿cierto? Cómo poder ayudar a la prevención de cáncer, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, que son las que más nos afectan, no solo en Colombia, sino también en todo el mundo. Y finalmente, motivar a las niñas y mujeres a creer de que sí es posible lograr nuestros sueños. Y aquí les traigo una foto de cómo comencé en mis 20 años, en mi primer presentación en un evento científico. Eso fue en el 2015 en Bogotá, con un póster. Entonces, para que vean que uno siempre comienza desde abajo y que sí es posible. Siguiente. ¿Qué profesiones trabajan en informática biomédica? Entonces, todas estas que están listadas acá. Empezando por licenciados en biología y ciencias naturales, químicos, bioquímicos, matemáticos, estadísticos, no solo ingenieros biológicos, acá tenemos de todo. Es una área 100% interdisciplinar que, como les muestro en esta imagen abajo en la parte derecha, es el mapa de Europa. Y ven ustedes esas nervaduras que todas conducen hacia Italia, hacia Roma. Por eso el dicho de que todos los caminos conllevan a Roma. Eso pasa en este caso en la informática biomédica. No importa de qué carrera estés, si te interesa trabajar en
análisis de datos en biomedicina y tienes un background en biología, puedes aplicarlo. Es importante también que sepan que como ingeniera biológica existen otras áreas de aplicación y también ustedes como licenciados en biología y ciencias naturales también tendrán otras áreas de actuación. Tengo muchos colegas trabajando no solo en informática biomédica, sino principalmente en bioprocesos, en empresas que trabajan con reactores, en bioingeniería médica, que es todo esto que tiene que ver con implantes, con regeneración celular, con diseño de equipos para hospitales. Y hay un sinnúmero de posibles sectores de la economía en los que también nos enfocamos, pero mi enfoque desde el principio fue en genómica. Siguiente. Ahora sí entremos en detalle, les voy a presentar cuáles han sido mis aportes en este tema de la informática biomédica. Y el primero de ellos fue durante mi tesis de maestría en el grupo de investigación, infección y cáncer de la Universidad de Antioquia. Allí hicimos un análisis in silico que consistió en predecir estas moléculas que se llaman microRNAs, que hacen parte de la transcriptómica, pero también de la epigenómica, porque no solamente son codificadas por el genoma, sino que aparte de ser codificadas, regulan la expresión del mismo genoma. O sea, ellas no codifican para proteínas, pero sí tienen una función importante en la regulación de la expresión. Entonces, hicimos la predicción de eso. ¿Cómo la hicimos? Usando un método de aprendizaje automático o de Machine Learning que se llama Random Forest, como bosques aleatorios en español. Entonces, con esos bosques aleatorios que están compuestos por ramas y hojas, que en otras palabras son árboles de decisión, si cumple o no cumple cierto parámetro, descubrimos que un set de microRNAs está relacionado con proteínas que son blanco del virus del papiloma humano. Entonces, la hipótesis aquí fue que si esos microRNAs están diferencialmente expresados, es porque están siendo diferencialmente expresados por la célula como una forma de respuesta ante la infección viral para contrarrestar esa infección viral. Entonces, este paper se encuentra publicado en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, donde explico cómo se hizo este proceso de predicción usando Random Forest. Siguiente. Después quisimos ver ya en muestras clínicas, exactamente, no saliéndonos un poco de los análisis informáticos, quisimos ver en muestras si esto era correcto, si lo que vimos en lo in silico o en lo bioinformático se replicaba en muestras. Entonces tomamos 20 muestras de bloques de parafina, que son estos pequeños como cassettes en los cuales se embebe el tejido en parafina para poderlo manipular. Y se hacen unos cortes muy, muy delgaditos para poderlos ver en un microscopio y que el médico experto en patología nos diga si es un cáncer o si no es un cáncer, ¿cierto? Entonces, en estas muestras usamos 20 que correspondían a mujeres con lesiones de bajo grado del cuello uterino y 10 con lesiones de alto grado del cuello uterino. Recordemos que las lesiones de alto grado son las precursoras del cáncer cervical en las mujeres, producido por la infección del virus del papiloma humano. Entonces, lo que queríamos ver es si existían diferencias entre los microRNAs en pacientes con lesiones de bajo grado y los microRNAs en pacientes con lesiones de alto grado. Hicimos los análisis de expresión diferencial y encontramos que varios de los microRNAs que habíamos predicho con Random Forest, con el mecanismo de inteligencia artificial, los encontramos diferencialmente expresados. Cuando hicimos la validación en un set de muestras independiente, mucho más grande, que fueron, en este caso ya fueron 200 muestras, pues encontramos que el patrón era consistente y esos mismos microRNAs también estaban diferencialmente expresados en esas muestras de bloques de parafina de pacientes enfermas. Esa es la publicación que está en Scientific Report, fue publicada en el 2023.
Y esos experimentos acá quiero mencionar que se hicieron en la Universidad de Luisiana, del estado de Luisiana, en New Orleans. Y esta fotografía es de uno de los atardeceres tomado desde el piso del laboratorio donde trabajé haciendo esos experimentos. Siguiente. Cuando terminé mi maestría, sometimos un gran Amiciencias que fue financiado, que lo que buscaba era tratar de replicar estos hallazgos, pero ya en exfoliados cervicales. Los exfoliados cervicales es la muestra directa que nosotros tomamos del cuello uterino, como ustedes pueden ver acá, y que es mucho más fácil que tomar que una biopsia, ¿cierto? Es más rutinaria porque se hace durante el proceso de citología, que todas las mujeres debemos hacernos al menos una vez al año, después de los 21 años, ¿cierto? Para el screening de cáncer cervical. Entonces, tiene una utilidad mucho más clínica. Entonces, queríamos ver, bueno, ¿qué pasa si podemos descubrir estos microRNAs directamente en esta muestra clínica? Y luego poder ver si esos microRNAs, por ejemplo, también están en sangre y no tener que hacer citología, sino prueba en sangre. Entonces, lo que hicimos fue secuenciamos 90 muestras de exfoliado cervical, 45 con lesiones de bajo grado y 45 de alto grado, y encontramos que 9 microRNAs que habían sido previamente encontrados por Machine Learning, pues están diferencialmente expresados entre lesiones de alto grado, cáncer y pacientes sanas. Y que además esos 9 microRNAs tienen una capacidad casi del 90% de distinguir entre pacientes con riesgo de cáncer y pacientes sin riesgo. Y este fue uno de los trabajos que presentamos en el Annual Meet, en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer en los Estados Unidos. Siguiente. Actualmente estoy trabajando en el tema de predicción de osteoporosis en una corte de acá de Luisiana, del estado de Luisiana. Pero este trabajo lo hicimos primero basándonos en la corte del banco de datos de United Kingdom, que es una corte de casi 500,000 participantes. Para este caso, incluimos diferentes modelos de Machine Learning y tratamos de predecir la densidad ósea. La densidad ósea es la densidad de minerales que están presentes en nuestro hueso, que está directamente relacionado con la fuerza que puede soportar nuestros huesos y también con la protección de la osteoporosis, que no nos vaya a dar osteoporosis. Entonces, lo que hicimos fue tratar de predecir esa densidad ósea con diferentes modelos de Machine Learning y encontramos que varios de estos modelos tienen una mejor performance, tienen un mejor desenlace cuando se hace directamente en poblaciones blancas. Y tiene un peor desenlace cuando no se hace en poblaciones blancas, es decir, por ejemplo, en poblaciones African American, poblaciones Askenazi, que son los judíos, o incluso en hispanos o asiáticos. Y esto es por el número de muestras. Entonces, aquí la importancia de desarrollar modelos de predicción, modelos de inteligencia artificial que estén ajustados por ancestría. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo las ciencias de los datos pueden apoyar a los estudios biológicos? De dos formas. Primero, analizando pues de forma masiva todos los datos biológicos en todos los niveles de las ómicas. Y la segunda es optimizando los procesos experimentales. Mediante la selección de variables de importancia, por ejemplo, no necesariamente a veces se deben usar todas las variables. A veces solo con usar un 10% de todas las variables podemos obtener un buen desenlace. Algunos desafíos que representa el análisis de las ciencias de los datos es la interdisciplinaridad, ¿cierto? Tenemos formación de pronto como biólogos puros, pero no tenemos formación en programación, por ejemplo. Entonces, la importancia de trabajar con una persona experta en informática.
También tenemos, por ejemplo, formación como médicos, pero no tenemos formación como estadística inferencial. Entonces, la importancia de trabajar de la mano con un epidemiólogo o un estadístico. La falta de experiencia práctica también es importante. Eso muchas veces somos entrenados en solo teoría, muy teóricos, y nos falta esa parte importante de cómo aplicar esa teoría. El tema de datos incompletos o sesgados. Recientemente se han publicado muchos trabajos que tratan de hacer lo que conocemos como imputación y control de datos sesgados. Entonces es importante conocer esto y cómo incorporar esto en nuestras bases de datos para poder armonizar esas bases de datos y poder trabajar con ellas. ¿Qué consejos les doy? Desarrollen habilidades en programación. Hagan cursos en Coursera sobre Python, sobre R. Traten de generar equipos de trabajo en donde haya una colaboración interdisciplinaria. Participen en proyectos de investigación y manténganse actualizados. Son mis consejos. Siguiente. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer y también del Día de la Mujer en la Ciencia, que fue el 11 de febrero, el mes pasado, quisiera hacer esta reflexión, y es que en todo el mundo solo el 28% del personal investigativo corresponde a mujeres. En todo el mundo. Y es un común denominador en todos los continentes, como ustedes lo pueden ver en esta figura. En Estados Unidos el 32%, igual que en América Latina, en Europa, en China, en todas partes tenemos una baja representación de las mujeres. En cuanto a Latinoamérica, la figura que está en azul, 40% de los autores en revistas científicas son mujeres, el 60% hombres. ¿Qué pasa con las patentes? Solo las mujeres están solamente en el 20% de los inventores latinoamericanos, o sea, el 80% son hombres. Y de 2 de cada 3 patentes no se incluye a ninguna mujer entre las inventoras. Recordemos que en el 2005, cuando se declararon los objetivos del milenio, está el objetivo número 3, que es promover la igualdad de los sexos y de la autonomía de la mujer. Entonces se habla de la equidad de género gracias a este de los objetivos. Pero reconoce también que la igualdad de género no es solo un objetivo, sino que juega un papel fundamental para alcanzar el resto de los objetivos del milenio. Y recordar que en el 2015 la UNESCO declaró el 11 de febrero como el Día Internacional Anual para reconocer el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Siguiente. ¿Cómo las mujeres pueden prosperar en carreras STEM? Este es una checklist de las cosas que les quiero recomendar, y es fomentar la pasión por la ciencia. Si a ustedes les gusta la ciencia, promuevan ciencia, fomenten la ciencia, compartan charlas como esta, asistan a charlas como esta, asistan a seminarios, fórmense en cómo ser mentoras en ciencia. Otro consejo es las habilidades en tecnología informática. Como les mencioné, estamos en la era de la inteligencia artificial. Aprender a manejar bases de datos no solo en Excel, aprender MATLAB, aprender R, aprender Python, lo básico, nos puede ayudar mucho a las mujeres para seguir promoviendo este gran objetivo en la equidad de género. Buscar mentoría y redes de apoyo. Uno no se forma solo. Por mi formación académica han pasado decenas de mujeres, ejemplos que me han influenciado mucho, empezando por mi mamá, mi hermana, mis asesoras de pregrado, de posgrado, mis profesoras, mis colegas, mis amigas. Entonces, rodéense de personas que les ayuden en esta carrera de investigación que persiguen. Ser perseverante entre los desafíos. Yo he tenido muchas desilusiones en esta carrera, ¿cierto? Algunas relacionadas en términos de equidad de género, acceso a las oportunidades,
en términos de la calidad de la prestación del servicio. Cuando uno presta el servicio como investigadora, uno recibe ciertas diferencias en términos de equidad de género. Es algo que me ha tocado no solo en Colombia, aquí también. Es algo que todo el tiempo estamos viviendo y pues que tenemos que ser resilientes. Tenemos que ser resilientes y conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Aprovechar las oportunidades de investigación y prácticas. Que le llegó a uno una oportunidad, pero que de pronto no le alcanza el dinero para irse a hacer esa pasantía. Pregunte, pida asesoría. De pronto hay alguna fundación que le pueda ayudar. De pronto hay alguna beca que puede conseguir con el gobierno. Sea activamente y proactivo en ese sentido. Siempre van a haber formas para que usted pueda tomar esas oportunidades. Establecer una red profesional desde el inicio, súper importante. Si a usted le gusta el tema de la investigación, vaya a congresos, vaya a seminarios, preséntese, coménteles qué les gustaría hacer, cómo pudiera ayudar. Promover la igualdad de género en STEM. Desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo. Confianza en sus habilidades. Si ustedes tienen una idea, háblenla. Si ustedes soñaron con algo que ustedes creen que puede ser importante, discútanlo con una persona que sepa el tema, que les pueda formar mejor esa idea. Confíen en ustedes, confíen en que las ideas que tienen son buenas y no se olviden de mantener ese deseo por innovar, por crear cosas diferentes, por ser genuinas. Con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias a todas las personas que me escucharon, que se conectaron, y a la Universidad de Tolima, los doctores Lucía, Jesús, el doctor Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, pues, doctora Marta, muchas gracias por esa capacidad en tan poco tiempo de contarnos tantas y tantos elementos, no solo a nivel de experiencias tan cercanas, sino también el recorrido histórico, que de manera pues muy sencilla, pero en su alta complejidad nos permiten ver el camino. Por un lado, el papel protagónico que ha tenido la mujer en la ciencia, muchas veces ni siquiera vislumbrado, muchas veces opacado, muchas veces no protagónico, como lo que bien comentas de Rosalind Franklin. Y sobre todo, como a veces lo ve uno, ¿no? Un mundo lleno de situaciones donde las emociones, donde la interacción social que suscita estos ambientes de investigación a veces se pueden considerar hostiles como cualquier otro ambiente de trabajo. Pero qué interesante que a través de tu experiencia y de tus palabras, pues motives también a cada una de las mujeres estudiantes de este programa y también de los hombres, porque hay una corresponsabilidad acá, en el cual todos hacemos parte del ejercicio de la investigación. Y por lo tanto, el resurgimiento de grupos de investigación cada vez más heterogéneos, cada vez más dinámicos, cada vez más entregados, sobre todo a unirnos en búsqueda de soluciones más efectivas, más eficaces frente a las dinámicas de un mundo que nos aclama y que nos requiere, pues para dar estas soluciones, pues el papel protagónico de la mujer es indispensable. Eso por un lado, muy importante. Hay varias preguntas por parte del auditorio. Hace un momento, antes de empezar la charla, te decía a manera de broma, eres una investigadora muy joven y qué chévere que puedas mostrarlo de esa manera. Decías, hace tantos años estaba yo aquí en esta aparente intervención, no la más protagónica, pero sí protagónica para tu carrera y para tu ejercicio en ese momento. Y a veces hay que empezar de a pasitos pequeños, pero sólidos en este ejercicio y darse la oportunidad de decir, yo también puedo presentar, yo también quiero darme a conocer, yo también tengo cosas que comunicar al mundo y también tengo formas de hacerlo. Entonces, gracias por esas palabras. Aparte de muchos de los agradecimientos que da acá, porque pues muchas personas te agradecen
en aras de, pues voy a citar algunas preguntas, y es precisamente sobre cuando hablabas de los modelos predictivos, se preguntaba que qué tanta confianza actualmente tienen esos modelos predictivos para acercarse precisamente a posibles diagnósticos más certeros o con mayor prontitud, o en el caso, por ejemplo, de tratamientos o seguimientos. ¿Qué tanta confianza tienen actualmente los modelos predictivos y hacia dónde va la investigación de modelos predictivos para su mejora, doctora? Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor, por mencionarla. Es un tema que yo diría que se comenzó a publicar sobre el tema de cambiar los métodos tradicionales de predicción de enfermedades por modelos de inteligencia artificial. Hace unos 5 años más o menos empezamos a ver las primeras publicaciones en términos de genética, en términos de predecir el riesgo basado en mutaciones en los genes y en SNPs, que son cambios puntuales en una base específica en el genoma, lo que conocemos como Polygenic Risk Score. Entonces, tradicionalmente se hacían modelos lineales de regresión, en donde buscábamos qué SNPs están asociados con la enfermedad en análisis de GWAS, lo que conocemos como los GWAS. Pero resulta que ya hace 3 años más o menos comenzaron a cambiar estos modelos lineales por modelos de Machine Learning. Entonces estamos viendo que los SNPs que se habían descubierto por modelos lineales están siendo redescubiertos, es decir, se está reconfirmando esto con modelos de predicción basados en Machine Learning, pero además estamos encontrando nuevos polimorfismos que están asociados. Nos está dando una mayor especificidad y también una muy buena sensibilidad. Estamos hablando de sensibilidades que aumentan de un 80 a un 85% en predecir, por ejemplo, osteoporosis o densidad ósea, que es lo que yo me encargo en estudiar. Entonces, sí existe un futuro muy promisorio en este sentido de utilizar los modelos de Machine Learning. Y es como mencionaba en la presentación, lo que pasa a nivel biológico no es netamente lineal. Resulta que eso es una caja negra. En la célula tenemos varias cosas que ocurren al mismo tiempo, no 2 cosas, no 5 o 10 cosas, son cientos de cosas, interacciones, relaciones moleculares de componentes, incluso célula a célula, que un modelo lineal no puede modelar matemáticamente, que se queda corto, que necesitamos basarnos en el deep learning, como las redes neuronales, que ellas pueden generar todos estas redes internamente y decirnos finalmente cuál puede ser ese resultado. Entonces, esa es hacia dónde va este tema de la predicción. Ok, pero por aquí hay otra pregunta que se hace, es con su experiencia, sobre todo en la parte informática biomédica y análisis multiómico. ¿Qué nuevas recomendaciones o enfoques innovadores se sugieren, sobre todo en la parte de predicción de mayor riesgo a desarrollar cáncer de cuello uterino, en el caso particular, por ejemplo, de mujeres que presentan infección por papilomavirus con genotipos que han sido identificados de alto riesgo? Ok, bueno, es importante, este es un tema que conozco a profundidad en mi máster, que fue en énfasis en virología. Trabajé con el virus del papiloma humano y con los genotipos de alto riesgo, en especial el 16 y el 18. Lo que aplicamos fue Random Forest, que es una técnica de Machine Learning, para predecir moléculas que interactúan con las proteínas que son blanco de acción de las oncoproteínas de este virus. Conocemos que está la oncoproteína 6 y 7 del virus del papiloma humano, ¿cierto? Entonces, se pueden aplicar estos mecanismos de Machine Learning para predecir mediante la secuencia de 6 y 7, que está muy bien conocida
que sabemos que 6 y 7 son los responsables de todos los procesos, del proceso oncogénico del virus per se. Entonces, con esa secuencia podemos predecir cuáles son los RNA mensajeros, las proteínas, los metabolitos que pudieran estar orquestando la respuesta celular. Y eso se puede hacer con Random Forest, se puede hacer con un método que se llama Super Vector Machine. También tenemos XGBoost, tenemos también uno que se llama GR-Rich, lo que conocemos como Lasso, ElasticNet. Existe una serie de modelos de Machine Learning que nos van a permitir predecir esas moléculas. Entonces, yo les sugeriría aplicar todos estos modelos de Machine Learning basados en la secuencia de CS7 y tratar de predecir esas moléculas a nivel multiómico y hacer una validación en muestras clínicas, por ejemplo, o ensayos in vitro. Perfecto. Doctora, ahora en cuanto a la participación también preguntan, ¿por qué consideras hoy en día es tan baja la participación, por ejemplo, en el caso de mujeres en la ciencia? ¿A qué se debe? ¿Qué otros factores pueden estar implicados? ¿Y cuáles son esas recomendaciones adicionales a las que nos presentabas hace un momento? Ok. Bueno, algunos de los retos que yo he enfrentado es, en este camino como investigadora, es primero la visibilización de las oportunidades. A veces no llegan en el momento que uno las está buscando, cuando uno se graduó del pregrado, no llegaron a mí muchas oportunidades que tal vez en otras circunstancias pudieron haber llegado, por ejemplo, en otras mejores circunstancias económicas, en una universidad privada, no sé. Esa es la visibilización de las oportunidades. Entonces, ¿qué recomiendo? Ser proactivo, buscar en las noticias, buscar en las entidades gubernamentales qué becas hay. Y también en contexto del objetivo del milenio de equidad de género, los gobernantes están obligados y son responsables de ofrecer oportunidades a las mujeres. Entonces, existe en Colombia secretarías de las mujeres en cada uno de los departamentos, entonces consultar con ellos. Ese es uno de los retos más importantes, la visibilidad de las oportunidades. El segundo es en términos de lo que significa ser mujer, ¿cierto? Tradicionalmente la mujer es la que está en casa, la que está pendiente de los hijos, la que debe llevar su bebé 9 meses en su vientre. Entonces existe incluso en las mismas mujeres un pensamiento, ¿cierto? Un pensamiento inconsciente de que debemos ser un poco sumisas a ese hecho de ser mujer. Y incluso en los campos de acción, a nivel de como investigadora, e incluso como profesores, he visto eso desde mi experiencia, y es algo que debemos ir poco a poco derrotando. Una mujer estudiando en doctorado puede tener un hijo, ¿por qué no? ¿Por qué una mujer en doctorado no puede estar embarazada? Ha sido mal visto, ¿cierto? Eso hay que decirlo en público, ha sido mal visto, pero no, es completamente normal. Y entre más mujeres hagamos uso de nuestros derechos y hagamos ver esto como algo normal, por el hecho de ser mujer, pues seremos más aceptadas. Muchas gracias. Coincido totalmente con varias de sus palabras que llegan fuerte. Sí. Llegan fuerte el campo de investigación. Y me llamó también la atención algunos de los comentarios que hace al final sobre cuáles recomendaciones en formación. Y mira cómo el mundo nos muestra nuevas alternativas. Es en qué tienes que definitivamente avanzar. Mira, empieza a avanzar en actualizarte o en entrenarte en programación. Empieza a mirar posibilidades de que para llegar a otros sitios donde te pueden estar necesitando, tienes que lograr cruzar esa barrera del idioma, es decir, de hacerte entender y de permitirte también en ese ejercicio, ese tránsito hacia comunicarte, porque a veces es el miedo de cómo comunicarnos y puede ser que tengamos el interés, pero ahí quedamos en ese miedo de romper esas barreras, sobre todo de creer que nuestro mundo es en el mundo actual en el que vivimos, tal vez en nuestra ciudad, y de ahí más adelante de pronto no podemos proyectarnos.
Aquí, doctora, pues hacen otra pregunta, aprovechando, sé que los tiempos son cortos, pero aprovechamos de que la tenemos acá al frente. ¿Puede influir las mutaciones genéticas heredadas y adquiridas en el desarrollo del cáncer o en un futuro tratamiento? Sí, sí, definitivamente conocemos, es bien sabido que existen cáncer que están casi un 100% asociados a mutaciones genéticas. Y un gran ejemplo de esto es el cáncer de mama, cáncer de seno, asociado a mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2. Entonces, si una mujer es portadora de estas mutaciones, lo mejor es prevenir con una extirpación de las glándulas mamarias, ¿cierto? De los ovarios, porque está directamente asociado, se ha comprobado que esa mutación produce cáncer. Lo mismo si tiene una historia familiar en donde su mamá, su abuela, sus hermanas o tías han presentado este cáncer. Entonces, pero no todos los cánceres son iguales, ¿cierto? No todos los cánceres son iguales. Hay unos que son multifactoriales, otros que son producidos por una infección, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, pero que la infección puede aclarar con el tiempo, de acuerdo a los factores externos, la alimentación, algunos estilos de vida. Entonces, sí, pueden haber mutaciones heredadas y mutaciones adquiridas. El tabaco causa mutaciones adquiridas, ¿cierto? Que puede con el tiempo causar cáncer de pulmón. Y también esas mutaciones pueden caer en genes que son susceptibles, que presentan susceptibilidad o resistencia a tratamientos. Entonces es lo que se llama la farmacogenética. En la medicina de precisión, esa es una de las aplicaciones en donde se busca mapear si esa persona tiene esas mutaciones en ciertos genes para dirigir mejor la administración del medicamento. Pregunta Luz Sandoval, buenas tardes. ¿Cómo podemos acceder a estos servicios de medicina en inteligencia artificial desde el punto de vista educativo? Desde el punto de vista educativo. Bueno, como tal, no conozco el primer servicio de inteligencia artificial en términos de biomedicina que se esté aplicando en términos de educación, ¿sí? O sí, ya como en términos de prestación de servicio a nivel comercial. Lo que existe es 100% público y puede ser consultado en las diferentes plataformas de inteligencia artificial. Tenemos Perplexity, tenemos ChatGPT, tenemos DeepSeek, que fue recientemente desarrollado por los chinos. Estoy segura que conocen ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial que funciona con Machine Learning, aprende de lo que nosotros hablemos con él y nos da respuestas con una buena predicción, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de interactuar con esas herramientas, preguntarle a esas herramientas cómo podemos mejorar nuestros programas curriculares, cómo podemos incluso generar análisis de datos. Nosotros aquí, yo estoy en un centro de bioinformática y informática biomédica, usamos ChatGPT todos los días para codificar, para corregir las escrituras de nuestros papers, para corregir las escrituras de los grants. Entonces, no somos ajenos a esta inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo. Entonces, comenzar por aprender cómo utilizar ChatGPT, porque no solo hablar con él, entre más usted especifique el prompt o la pregunta, él más te puede aportar. Perfecto. Y una pregunta al final que a mí me inquieta, es precisamente todos esos análisis de integración que para mí me parece fascinante, lograr la integración de las ómicas. Generalmente los datos obtenidos son de un punto en el tiempo, ¿no? Es como una fotografía que se toma y de ahí extraes toda esta información, pero la vida sí tiene una variable temporal y las dinámicas de las respuestas celulares, que a veces son del orden de nanosegundos, otras son de microsegundos, otras son de milisegundos. ¿Cómo empatan estos modelos de integración cuando nos hace falta entender la vida en su temporalidad? Es decir, tratamos de hacernos unos mega imágenes y estas redes se ven tan espectaculares de interacción, pero ¿qué tan cierto es eso en el sistema biológico
cuya variable temporal de pronto no se tiene en cuenta en estas construcciones. Parece como un lienzo sobre el cual se pinta una historia, pero es sobre un punto basado en el tiempo y no en la continuidad en el tiempo, y sobre todo la gran versatilidad, la robustez y la heterogeneidad de respuesta que puede tener un sistema biológico frente a un mismo evento. Es decir, cómo empatar en ese bache tan grande que tenemos, donde los datos son obtenidos en un tiempo muerto, pero queremos emplearlos para explicar la vida, cuya dinámica precisamente no necesariamente se relaciona con lo que vemos en datos obtenidos en un punto específico del tiempo. Esa es una pregunta muy interesante, doctor Mauricio. Muchas gracias. No es fácil de contestar. Es una limitación que yo creo que siempre ha existido en la biología, porque estudiamos, es como dice usted, una fotografía que es un corte transversal en el que hacemos en el tiempo de un cambio biológico que está ocurriendo, pero no sabemos qué va a pasar después, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Yo creo que va hacia eso, doctor Mauricio, va hacia tratar de generar modelos sintéticos del futuro que nos ayuden, como son modelos de aprendizaje automático, que nos ayuden a que él mismo vaya aprendiendo de forma retroalimentativa de sus propias predicciones. Así claro. Es como funciona la inteligencia artificial. Entonces, predice el futuro. Espera que pase el futuro. Si ocurrió un 80% del futuro, aprendió un 80% bien. Y él mismo se autocorrige para que en la próxima predicción ya no aprenda con un 80%, sino con un 85%. Y es así como funciona la inteligencia artificial. Predice, genera datos sintéticos. Ya tenemos el primer genoma humano que fue generado con inteligencia artificial. Se publicó este año en Nature. Entonces, son como esas cosas que lo dejan a uno perplejo, ¿cierto? Porque antes teníamos los estudios longitudinales y veíamos el inicio, la exposición y el final, y comparábamos si había un cambio, listo, ese es el cambio, y se genera, y se decía, ese es el agente etiológico, o ese es el causante. Pero ¿qué pasa entre todo ese proceso en que ocurrió el cambio? Pudo haber un bajón en la expresión, luego una subida en la expresión. No sabemos. Entonces, muy interesante. Yo creo que hacia allá va la inteligencia artificial, profe Mauricio. Bueno, no sé, Javier, si tenemos más tiempo, que me comentes para no irnos a extender. Entre tanto, aquí pregunta, bueno, buenas tardes, doctora, de casualidad, ¿sabes dónde hay institutos o centros en Colombia que apliquen estos modelos de Machine Learning a los que se pueda acudir pacientes con antecedentes, por ejemplo, oncológicos, me imagino? Sí, hay grupos de estadísticos y médicos e ingenieros que tienen empresas privadas que prestan consultas y asesorías, no solamente en consultoría genética, sino también aplicando lo que conocemos como los Polygyny Ruiz Scores, basados en procesos de Machine Learning. En Medellín hay 2 empresas que lo hacen, son empresas privadas. En Bogotá hay varias también que prestan el servicio. Sí las hay en Colombia. En este momento no tengo los nombres exactos, pero sé cómo llegará la información y la podría enviar a las comunicaciones de la Universidad de Tolima para que difunda la información. Ok, y pregunta aquí, ¿las enfermedades huérfanas tienen que ver con algo genético? Sí, totalmente. Son mutaciones que ocurren aleatoriamente, ¿cierto? En el genoma, que no sabemos por qué. No se sabe mucho de ellas y ocurren muchas veces 1 en 1.000.000. Y sí, están en el genoma, 100%. Perfecto. Pues, doctora, nuevamente, muchísimas gracias. Creo que nos debemos otros espacios para avanzar muchos temas en común, muchísimos temas en común. Cuando me comentabas nomás el tema de microRNAs, que es el tema en el que trabajo desde hace tantos años, y creo que se abren muchas posibilidades, obviamente, de colaboración. Entonces, espero que tengamos pues la fortuna de volverte a tener aquí en esos espacios del programa de licenciatura
en Ciencias Naturales, Educación Ambiental del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, de parte del programa, de la dirección, de los estudiantes, de los profesores y de todos aquellos que nos van a ver a través de las redes. Pues muchísimas gracias por darnos este espacio, este tiempo, y sobre todo creo que lo más relevante acá es nuevamente avanzar en posicionar a la mujer, una mujer que tiene, como escribía en ese momento, ser mujer, dice Paula González, es todo esto y más. Entonces creo que precisamente se ve en el hacer y sobre todo en una lucha que tiene que continuar por reivindicar el papel de la mujer, en este caso en investigación. Y gracias por hacer eso posible con tu experiencia, Marta. Entonces, de nuevamente gracias, y a Javier, pues gracias también por dejarme participar el día de hoy. Muchas gracias, muy agradecida con todos ustedes y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, los espectadores, y al doctor Mauricio también por brindarnos su espacio, su tiempo, y a la doctora ante todo por dignificar este rol de la mujer en la ciencia. Quedamos a su disposición en un futuro en lo que podamos trabajar de manera conjunta a través de la Universidad del Tolima y el Instituto de Educación a Distancia, y de verdad agradecerle por este espacio. Muchas gracias. Hoy quiero extenderles la cordial invitación para que hagan parte de nuestro programa, de esta gran familia, nuestra familia ideal y de la mejor universidad de la región. Quiero contarles que nuestros egresados son profesionales íntegros e idóneos en la construcción del saber pedagógico, que promueven el espíritu investigativo y contribuyen al desarrollo ambientalmente sostenible. Nuestro programa está acreditado de alta calidad. Nos encontramos y hacemos presencia en varios CAD a nivel nacional. Nos encontramos en el CAD de Cajamarca, en el CAD de Cali, en el CAD de Chaparral, Río Blanco. En Bogotá estamos en el CAD de Tunal, Suba, Kennedy y Cibaté. Por eso, si tu proyecto de vida se inclina hacia el trabajo comunitario y pedagógico, desempeñarse como docente, gestor y promotor de actividades ambientales, si tu pasión es la protección del medio ambiente, del planeta y de las plantas, este es tu programa. Inscríbete.